Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Hagamos como una especie de un recuento de los puntos más importantes que hemos tocado. En realidad, lo que el Señor nos ha estado mostrando con esta serie de enseñanzas sobre sanidad de la lengua es que a través de esa inquietud de sanar la lengua, nos estamos encontrando es con el tema del corazón del ser humano. Si has estado siguiendo las enseñanzas, encontrarás sentido a lo que estoy diciendo. Realmente hablar de la lengua del ser humano es hablar del corazón del ser humano. Lo que hemos visto es que el corazón es como el árbol y la lengua sencillamente son los frutos que produce ese árbol. De manera que cambiar la lengua solo se logra si el Señor cambia el corazón. Para cambiar los frutos hay que cambiar el árbol. Cambiar el corazón es entrar en lo que es el nuevo pacto, o sea, no es hablar de un tema, diría yo, cualquiera, un tema light, sino es tocar el centro del nuevo pacto, pacto el cual el Señor selló a través del sacrificio de Jesús. De modo que hablar de lengua implica hablar del corazón, y hablar del corazón implica hablar del nuevo pacto. O sea, es como aquel que es atraído a través de una fruta que está ahí en el árbol, y resulta que yendo tras la fruta nos encontramos es con el árbol. Algo así es lo que ha hecho el Señor, o sea, yendo tras la profunda necesidad de sanar la lengua, lo que nos encontramos es con que, necesitamos es cambiar el corazón, porque si no cambia el corazón, que es el árbol, no cambiarán los frutos, que son las palabras que salen por nuestra boca. El corazón es la clave de toda la transformación del ser humano. Recuerden que transformar significa reemplazar. Transformar significa cambiar una cosa por otra. Y Dios se ha propuesto cambiarnos. ¿Qué es lo que Él quiere cambiar? Él quiere quitar de nosotros totalmente la naturaleza adámica. Digámoslo entonces, el corazón adámico. Ese corazón con el cual nacimos y que por herencia obtuvimos de Adán, el Adán caído. Dios, para poder transformarnos y cambiar ese corazón, mandó al postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Y entonces el plan del Padre consiste en que Él va a quitar de nosotros el corazón adámico del primer Adán y lo reemplazará por el corazón del postrer Adán, que es Jesucristo. Sencillo, ¿no? Es eso. Y Dios desea transformarnos de esa manera, hacer ese cambio de corazón para que podamos ser la novia del Cordero, para que podamos ser su esposa, para que podamos entonces cogobernar con Él durante el 7º milenio y podamos, al comenzar el 8º milenio, entrar a la nueva Jerusalén, que es la ciudadanía realmente nuestra. Ese es el Evangelio del reino. Observen que la salvación en la cual Dios reemplaza el corazón adámico caído por el corazón del postrer Adán, que es Jesucristo, eso, que es la salvación del ser humano, es solo una porción de toda la historia de lo que es el reino. El reino es que fuimos escogidos por Dios. Como fuimos escogidos, nos llamó. Por eso tú recibiste un llamado y algún día aceptaste el señorío de Cristo, ¿cierto? Entonces, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en su corazón y en su corazón nos escogió. A los que escogió, llamó, estando ya con vida terrena sobre esta tierra. A los que llamó, justificó mediante la sangre de Jesús. O sea, nos limpia,
nos hace esa transformación. Y a esos que somos transformados, nos glorifica, o sea, nos da una identidad a la de Jesús glorificado, nos hace la novia, nos hace la esposa sin mancha y sin arruga, nos hace cogobernantes con Él y vamos a estar eternamente después del 8º milenio, residiendo en la Nueva Jerusalén con el Padre y con el Hijo para gobernar eternamente. Toda esa historia tan simple es el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el problema? Que por muchos años solo oímos una porción de ese Evangelio. Solo oíamos de salvación, reciba al Señor Jesús, sea salvo. Y entonces cuando nos enfocaron solo en eso por un buen tiempo y nos hablaban del reino, nos hablaban del milenio, nos hablaban de esposa, nos hablaban de novia, nos hablaban de bodas, nos hablaban de, decíamos, oiga, eso es extraño. Nos parecía raro. ¿Por qué? Porque siempre nos indicaron solo una porción de lo que es la buena nueva del reino. Pero la buena nueva es el paquete completo. Entonces, dentro de esa salvación que Dios se propuso como parte de toda esa historia que Él está desarrollando y llevará a cabo, estaba el cambiar nuestros corazones. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 32. Entonces, dice allí en Jeremías 32, y vamos por favor al verso 38. Jeremías 32, 38, dice ya la Escritura: y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un camino, de tal manera que me teman por siempre. Creo que eso es muy grande, muy poderoso. De modo que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles el bien. Dios se comprometió a través de la sangre de Jesús. Él cortó un pacto en la muerte de Jesús, derramando su sangre. ¿Y a qué se comprometió Dios cortando ese pacto? A que no desistiría de hacernos el bien. No desistiría de hacernos el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Eso es grande y deberíamos leerlo con frecuencia, porque es algo a lo que Dios se ha comprometido y lo que Él dice lo hace, lo cumple. Dios es un Dios que cumple. Eso también es algo maravilloso. Vamos a Jeremías 31 y vamos al verso 31 de Jeremías. Dice allí la Escritura: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuerden que la casa de Judá, o el reino de Judá, estaba constituido por 2 tribus y media, que son los que habitan hoy en día el territorio físico que se llama Israel, ¿cierto? Pero existe otro reino que se llama el reino de Israel, constituido por las otras 10 tribus, 9 y media. Y esas 9 y media tribus fueron esparcidas sobre toda la tierra. De modo que ellos empezaron, dijéramos, a poner su simiente cruzándose con toda la tierra. Por esa razón tú puedes tener la certeza que tú eres un israelita en el espíritu. De alguna manera en ti hay simiente de alguien de esas 10 tribus. Entonces esto nos cobija a nosotros por esa razón. Y entonces sigamos leyendo con ese entendimiento. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Recuerden que los padres que salieron de Egipto, allí frente al monte Sinaí, dijeron: no nos hables, háblale a Moisés y lo que él nos diga lo haremos. Y mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos de Dios,
ellos estaban adorando a otros dioses. O sea, apenas estaban desposándose, comprometiéndose con Dios y ya eran infieles. Y Dios estaba mirándolos con un corazón de esposo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. ¿Cómo lo hace? Con su poder. Entonces descansa, gózate. Y cada vez que lea la palabra, dile: Señor, esto tú, con tu poder, por amor, lo estás poniendo en mi mente y lo estás escribiendo en mi corazón. Gracias, Padre. Y descanse. Él lo hace. Él lo hace si tú estás abierto y te entregas a Él. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios entonces está obrando en el corazón de los seres humanos que entramos en pacto con Él. Dios establece que Él quitará el corazón de piedra. Vamos a Ezequiel 36. Muy bien. Y vamos desde el verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese cambio de corazón es lo que se llama transformación. Entonces, Dios va a transformarnos haciendo un cambio, un reemplazo en nuestro corazón. ¿Qué significa el corazón de piedra? Un corazón endurecido por el orgullo. De ahí viene el corazón de piedra. Al corazón lo endurece el orgullo. Dios dice que Él quitará ese corazón y a cambio pondrá un corazón de carne, o sea, un corazón que acepta el señorío y la soberanía de Dios sobre nosotros. Ese cambio de corazón se comprueba, se puede verificar por las palabras que salen de nuestra boca. Si en nosotros está el corazón duro de piedra, nuestras palabras serán tal como hemos estado estudiando, o sea, habrá palabras que hablan el mal de otros, habrá palabras de mentira, de engaño, habrá murmuración, habrá chismes, habrá calumnia. Estaremos propagando información que, aunque sea veraz, no tiene autorización de la persona fuente que nos la confió. Estaremos hablando demasiado delante de Dios. Hablaremos demasiado delante de las personas. De modo que, si queremos comprobar si tengo aún en mí el corazón de piedra o el corazón de carne, la prueba, la evidencia de qué corazón hay adentro está en las palabras, porque hay un principio espiritual dado a través de toda la Biblia. ¿Cuál es? Que el árbol se conoce por los frutos. Si yo quiero evidenciar qué árbol hay, tienes que ir a revisar el fruto. Entonces, cuando hablamos de la lengua, estamos hablando de identificar ese corazón que deseamos que sea cambiado. Podamos decir: las evidencias es que aún hay aquí un corazón de orgullo, hay aquí un corazón con soberbia, que está alegrándose de oír malos informes de otros, que se alegra en dar malos informes de otros, que se alegra de reunirme con gente que habla de mal de otros, que hablo demasiado ante Dios, ante la gente. Entonces hoy vamos a continuar revisando
esa lengua que evidencia la necesidad de cambio del corazón. Esta enseñanza sobre la necesidad de cambiar nuestra manera de hablar nos ha de llevar simplemente, como nunca, a buscar al Señor, a buscar a Dios, porque solo Él puede obrar esa transformación. Él solo puede obrar el reemplazo de un corazón por el otro corazón. El ser humano jamás podrá hacerlo. Y Dios quiere hacerlo. Dios se ha propuesto transformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando tú le pides eso, estás pidiendo algo que Él desea hacer, algo que es la voluntad de Él. Y Él se va a gozar juntamente contigo de que tú le pidas que Él haga lo que Él ha dicho que quiere hacer. Y Él va a ir transformándote en la medida que tú vas a la presencia de Él. Ir a la presencia de Dios significa que tú has nacido de nuevo, que tú decidiste declarar ante el Señor que Él es el dueño tuyo. Esa aceptación de que Él es dueño es lo que significa aceptar el señorío de Jesucristo. Ser Señor es ser dueño. Cuando tú aceptas que Él es tu dueño y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces Jesús mismo envía su Espíritu Santo como sello sobre tu vida de que realmente le perteneces, de que Él ha aceptado que tú eres de Él. Y ese Espíritu Santo dentro de ti viene a morar aquí dentro, se une, se amalgama con tu espíritu, y en esa amalgama viene a morar Dios y pone el trono de Él aquí, dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de cada uno. ¿Y por qué pone Él su trono dentro de cada uno? Porque Dios decidió no solo habitar en las alturas, decidió habitar no solo en la santidad. Dios decidió también habitar en el espíritu humilde y en el corazón quebrantado. ¿Y por qué decidió habitar donde hay un espíritu humilde y hay un corazón quebrantado? Lo hizo para que no decaigan las almas de aquellos que Él creó. Dios vino a habitar en cada uno de nosotros para que nuestra alma no decaiga. El día que tú te sientas decaído, decaída, tú sabes que Él vino a habitar dentro de ti para que lo busques y tu alma no decaiga. Tu alma pueda tener fe, pueda tener esperanza, tu alma pueda tener del poder de Él, pueda recibir el socorro de Él, pueda recibir el propósito de Él, pueda recibir a Él obrando lo que Él quiere obrar en tu vida. Lo que Él se ha propuesto es muy grande, pensando en nosotros. Entonces Dios vive dentro de ti para que tu alma nunca decaiga. Ahora, para buscarlo a Él dentro de nosotros, ya no está en el cielo, ya no es algo imposible, inalcanzable, no tienes que morir para poder estar allá ante Él. No necesitas tampoco bajar a los muertos para poder estar ante la presencia de Dios. Él está morando dentro de ti. Y para entrar en su presencia, simplemente creemos que la sangre de Jesús proveyó un camino nuevo, vivo, a través de su cuerpo abrió ese camino para que pudiéramos entrar en su presencia. Y en su presencia, Él da poder al humilde, da poder al humilde. Entonces, humildad es humillarse. Por eso, para entrar en su presencia, doblamos nuestras rodillas. Póstrate para buscarlo a Él. Y otra manera de humillarse es el ayuno. Ayunar es afligir el alma, es disminuir el alma. ¿Por qué? ¿Qué es el alma? El alma es el yo quiero, yo pienso, yo siento. Eso es el alma. Cuando tú dices yo siento, tu alma está hablando. Yo quiero, tu alma está hablando. Yo pienso, tu alma está hablando. Y entonces Dios nos enseña que cuando queramos afligir, humillar el alma, dejamos de ingerir alimento sólido. Estás ayunando. Y lo que estás diciendo a Dios, Dios, lo que importa no es el yo quiero, el yo pienso o el yo siento. Eso no importa. Y voy a disminuir ese yo quiero, yo siento, yo pienso,
voy a disminuirlo quitándole alimento hoy al cuerpo, porque tu palabra enseña que con ayuno se aflige el alma. Aquí lo que importa no es el yo quiero, el yo pienso, el yo siento. Aquí lo que importa es lo que tú quieres, lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y estoy ante tu trono para recibir el que piensas, el que sientes y el que quieres. Soy tu siervo. Así como llegamos a entender que nada sucede sin oración, sobre esta tierra nada sucede sin oración. ¿Y es que Dios no puede hacerlo? Dios puede hacerlo sin la oración de nadie. Pero Dios decidió en su amor permitirnos participar con Él. Y entonces no me cansaré de repetir. Dios por amor nos hace conocer su voluntad. Inicialmente en su palabra escrita. Viene el día en que te hace conocer su voluntad en sueños, en visiones. Por amor Él te hace conocer su voluntad. Y cuando yo conozco la voluntad de Él, conozco el deseo de Él, entonces yo le pido a Él que Él con su poder haga lo que Él me ha informado que quiere hacer. Y cuando yo como hijo le pido que haga Él con el poder de Él lo que Él me ha informado que quiere hacer, cuando le pido eso, Él responde, así sea, lo haré porque estás participando conmigo. Esa es el alma de la verdadera oración. Pero además de aprender a orar, así como entendemos que nada sucede sobre esta tierra si no oramos, de igual manera debemos entender que la oración y el ayuno están en el mismo nivel. Así como entendemos la necesidad de orar para que sucedan cosas sobre esta tierra, necesitamos entender la necesidad de ayunar para que la oración sea eficaz, para que la oración traiga resultados. Eso significa ser eficaz, producir resultados. ¿Y por qué? No es que con mi ayuno yo esté torciéndole el brazo a Dios, para nada. Oye, si yo estoy orando bien, estoy pidiendo algo que Él quiere, algo que es su voluntad, es su deseo. No necesito torcerle el brazo para que escuche y haga lo que le estoy pidiendo, porque sé que estoy pidiendo de acuerdo a lo que Él me ha hecho conocer. Entonces, ¿para qué ayuno? Para estar en humildad, para estar en humildad. La humildad es requisito para que Dios pueda darnos lo que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Por eso venimos, próximo mes en este mes de septiembre, de mañana en 8, están convocados los que puedan venir. Celebraremos trompetas, revisaremos que el Señor viene por segunda vez, revisaremos que hay resurrección de muertos, revisaremos que 10 días después de trompetas viene el día de expiación. Y en el día de expiación lo que hacemos es recordar que Dios dio a Jesús por el pecado de toda la humanidad. Y su sacrificio es más que suficiente. Es poderoso, cubre todo pecado. Pero aunque el sacrificio en sí mismo es suficiente, es poderoso, Dios pide que ese día aflijamos nuestra alma con ayuno. ¿Por qué? Si el sacrificio dice que es suficiente, si el sacrificio es todopoderoso, ¿por qué pide Él que ayunemos como congregación, como ciudad, como nación? Que ayune ese día. ¿Por qué? Para que estemos en la humildad en la cual se puede recibir todo lo que dio la expiación de Jesús para nosotros. No basta con que Él haya dado, no basta con que Él haya hecho, hay necesidad de que el receptor, nosotros, estemos en humildad, afligidos con una rodilla doblada y afligidos con un alma afligida, no dándole comida ese día. Ese día el yo quiero no es lo que importa, el yo siento no es lo que importa, el yo pienso no es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que tú has dicho, lo que tú has hecho, lo que tú quieres, lo que tú sientes con esta humanidad. Quieres redimirla por el sacrificio de Jesús. Así como entiendes que sin oración no sucede nada, Dios desea que entendamos que sin ayuno la oración no es eficaz.
Son fundamentos de la vida cristiana. Y cada vez que Dios quiere edificar más nuestras vidas hacia arriba, Él nunca va hacia arriba. Él siempre irá más abajo, profundizando en los fundamentos. Que entendamos con más luz, con más claridad, cuál es el piso real sobre el cual Él quiere levantar lo que está levantando. Dios quiere levantar una congregación capaz de soportar el peso de 100,000. Pero para eso Él tendrá que profundizar cada vez más y más y más. De modo que los cimientos sean tan profundos que puedan soportar el peso que viene encima. Cuando estaban construyendo el lanzacohetes allá en Cabo Cañaveral, empezaron a cavar hacia abajo, era casi un abismo, cientos de metros de profundidad. Se acercó un hombre y pudo gritar al primer obrero que vio abajo, en ese tremendo hueco, y le gritó: ¡Ey! ¿Ustedes para dónde van? Y el hombre pudo alzar la cabeza desde cientos de metros abajo y le respondió: ¡para la luna! Dios no nos llevará más arriba de lo profundo que haya podido poner sus cimientos en nosotros y que sean una realidad en nosotros. El ayuno es para que estemos humildes y podamos recibir. El ayuno es para que estemos humildes, humillados y podamos recibir. Dios, un Dios santo, no puede depositar en una vasija que está en soberbia. Dios no podrá depositar en una vasija que está en soberbia. Él solo depositará en una vasija que está en humildad. Entendemos por qué Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El poder todo de Dios se vio a través de Él. Pero ¿qué vasija fue Él? Una vasija humilde. A medida que vamos viendo la necesidad de ser cambiado en nuestro corazón, entenderemos más y más la necesidad profunda de orar y de ayunar. Oración y ayuno van de la mano. Si has crecido en oración, bendito sea Dios. Y si hoy estás entendiendo algo nuevo del ayuno, es porque Dios te está teniendo en cuenta, te ha tomado en serio y te está mostrando algo más acerca del mundo de la oración. Bueno, esa era la introducción. Vamos con la lección de hoy. ¿Listos para leer? ¿Necesita sanidad su lengua? Ha sido el título de toda esta serie de enseñanzas. Y hoy vamos con la lección 7, tercera parte de enfermedades de la lengua. Enfermedad 8, mentir. Mentir. En Proverbios 6, 16 a 19 se relacionan 7 cosas que el Señor aborrece. Aborrecer es una palabra muy fuerte. Aborrecer significa odiar y tiene un sentido aún más profundo que odiar. Aborrecer es negarle existencia. El odio acepta la existencia del objeto o la persona odiada. El odio acepta la existencia, porque si no existiera no odiaba, no podía odiar. Pero el aborrecimiento niega la existencia a lo que aborrece. Cuando Dios dice hay 7 cosas que aborrezco, significa yo le niego existencia a 7 cosas y no las hay en Dios, porque Él las aborrece. ¿Cuáles son? Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, subrayen, la lengua que miente. Así de claro está. Las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras. Subraye nuevamente eso. Tiene que ver con la lengua y tiene que hablar con mentir. Finalmente dice, y el que siembra discordia entre hermanos. El sembrar discordia también es una acción de la lengua. Aunque no se trata de mentir, la discordia consiste en sembrar malos sentimientos en otra persona hacia una tercera. Sembrar malos sentimientos, afectar las emociones de otro con respecto a la persona de quien le hablo mal. Recuerden que nuestra lengua, si el corazón ha sido transformado, será una lengua que fluya leche y miel. La lengua de Jesús fluye leche y miel, nos enseñó Cantar de Cantares. Y la lengua de la novia, nosotros, ha de ser también una lengua que fluye leche y miel. En ningún momento dice que de nuestra lengua fluirán malos sentimientos hacia los demás y que estamos sembrando esos sentimientos en otras personas. Cuando hablas,
debes pensar, esto que estoy hablando de esa persona está produciendo un buen o mal sentimiento en aquel con quien estoy hablando sobre la persona de quien hablo. Y si el sentimiento que estás tú sembrando es malo, deja de hacerlo. Tiene que ver también con la boca. De esas 7 cosas, 3 están relacionadas con la lengua. Primero, la lengua que miente. Segundo, el falso testigo. Es obvio que esto involucra a la lengua. Tercero, el que siembra discordia entre hermanos. La discordia se siembra mediante palabras. De las 3 cosas que Dios aborrece relacionadas con la lengua, 2 se relacionan con mentir. Esto se afirma también en Proverbios 12:22. El Señor aborrece a los de labios mentirosos. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Las palabras que Dios usa son aborrece y se complace. También usa las palabras mentirosos y leales. En ellas, Dios no da lugar a términos medios, no hay grises. Dios habla o de aborrecimiento o de complacencia. Él no habla de que hay cosas que medio le complacen, ni tampoco él habla de que hay cosas que medio aborrezco. Él dice, las cosas están o me complacen o están al otro extremo, las aborrezco. Y él también fija 2 límites absolutamente extremos, mentirosos y leales. Para él no existe gente medio mentirosa. En ellas Dios no da lugar a términos medios, no hay grises. En contraste, nosotros damos lugar a zonas grises porque ignoramos que toda mentira proviene del diablo. Toda mentira proviene del diablo. Las mentiras blancas provienen del diablo, las mentiras piadosas provienen del diablo. Toda mentira, no importa el adjetivo que le quieras poner, proviene del diablo. Y creo que eso se pone muy serio. Esta afirmación da miedo, pero tiene el respaldo de Jesús mismo cuando dijo a los líderes religiosos de su época: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Cuando hablamos mentira, somos instrumento de las tinieblas. Tú no puedes pensar que estás sirviendo a Dios hablando mentiras. No puedes pensar que Dios está fluyendo a través de ti. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Hoy en día sabemos, la palabra lo dice, y creo que hoy en día no necesitamos más evidencias que las que vemos a nuestro alrededor para decir eso es cierto, que el mundo está bajo la potestad de las tinieblas. El mundo está bajo la potestad del diablo. Todo es mentira. La ideología de género es mentira. El mundo político, mentira. El mundo financiero económico es una mentira. Es una mentira que el billete que tú tienes son 10 pesos oro. Es una mentira. Es papel. En el mundo antiguo, cuando la gente empezó a acabar y a obtener oro, ¿qué hicieron? Pues era muy difícil guardar 3 arrobas de oro en la casa, podrían ser atracados, matados, etc. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un lugar donde le aseguraran que su oro estaba seguro, entonces pusieron el oro. Entonces él dijo, voy a comprar esa casa. Para no estar moviendo oro, voy a emitir, le dijo al banco, emita un certificado en que tú le trasladas de mi oro 3 libras al dueño de la casa porque le compré la casa. Pero llegó el día en que el banco dijo, hola, la gente crea mis certificados. Yo no necesito tener oro. Basta con decir que este certificado respalda tantos kilos de oro. Y empezó a producir papeles. ¿Existía el oro? No. Hacía tiempo que había sobrepasado lo que supuestamente le habían dado a guardar. Es el sistema monetario, es una mentira. Hoy en día todo es una mentira. Hoy en día sí que vale lo que Dios afirma. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hoy en día sí que necesitamos de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es verdad en esto? ¿Qué es verdad en este hombre? ¿Qué es verdad en este mover? ¿Qué es verdad en esta política? ¿Qué es verdad en esta doctrina? ¿Qué es verdad? Relación con Dios. Estamos presionados a ello. O nos relacionamos o nos relacionamos. De lo contrario,
estaremos bajo un mundo de mentira, en todos los aspectos. Esa es la situación de hoy, espiritual. Y el mundo del espíritu maneja lo que es material. Sigue hablando Jesús y dijo, cuando miente, expresa su propia naturaleza. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Si uno revisa, reflexiona, ora, pidiéndole a Dios luz sobre ese verso, es algo absolutamente inquietante. Nos lleva a tomar decisiones. ¿Voy a seguir diciendo mentiras, por pequeñas que sean? Mi religión llega hasta donde yo digo una mentira. Recuerden que cuando comenzamos nuestro estudio vimos en Santiago, capítulo 1 y capítulo 2, que Dios estableció que la religión que sirve ante Dios es la religión en la cual ponemos freno a nuestra lengua para no hablar el mal ni para hablar mentira. Y Dios dice a través de esa escritura que aquel que no refrena su lengua para no hablar mal y para no mentir, la religión del tal no sirve para nada. Toda nuestra religión es vana, vacía, hueca, es solo aire, si no refrenamos nuestra lengua. Y para que la lengua sea refrenada y pueda hablar leche y miel, necesita un nuevo corazón. Y solo Dios va a cambiar el corazón y necesitamos ir a su presencia. Entonces creo que esto nos obliga, nos mueve, tengo que buscar a Dios. Y Dios está esperando por nosotros. Cada mentira que pasa por nuestra boca proviene del diablo. No creas que de pronto hay una mentira que proviene de Dios. Otro hecho importante y atemorizante es que la mentira es fatal, según afirma el Señor en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. La primera muerte fue la física, ahora viene la muerte espiritual eterna. Fuego y azufre en un lago para siempre jamás. Con esta enfermedad, el mentir, no hay forma de escapar. Apocalipsis 22:15 nos reitera, pero afuera quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Cada uno de nosotros debe decidir entre ser sanado de la enfermedad de la mentira o perder nuestra alma para siempre. Yo solo he pensado en todos estos días en medio de mi oración y estar delante de Dios y el Señor, tú la hiciste muy sabia. Llamaste nuestra atención sobre la boca y las palabras y todo esto y uno, wow, sí. Pero es increíble. A través de eso nos está llevando esa la necesidad de corazón, de cambio. La necesidad de que el nuevo pacto sea una realidad. La necesidad de buscarte. Es increíble. Enfermedad 9. Hablar precipitadamente. Proverbios 29:20 dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Yo creo que basta esa frase para que uno se pregunte, oiga, yo pienso todo lo que digo antes de decirlo. ¿Y cuál es la respuesta que damos? Contestamos reflejamente. A veces contestamos, perdónenme lo que voy a decir, como animales. ¿Qué quiero decir? A la defensiva. Vivimos a la defensiva. Me están diciendo algo y yo ya estoy pensando no en qué es lo que me quiere decir la persona. ¿Qué estoy pensando es? ¿Cómo le voy a responder? ¿Qué le voy a responder? O sea, estamos a la defensiva. ¿Qué diferente decir? A ver, ¿qué estoy entendiendo? ¿Qué es lo que ella me quiere decir? ¿Qué es lo que ella está sintiendo? ¿Cuál es el propósito de estar hablando? Cero defensa. Pero mientras estemos a la defensiva, lo haremos de una manera irreflexiva. Contestaremos precipitadamente. Si andamos en el Espíritu, no estamos defendiéndonos. Si andamos en el Espíritu, ¿quién me defiende? Él.
Aflójese, como dicen los mexicanos. Póngase flojito. No piense que lo están atacando y que usted tiene que defenderse. Si aún vivimos al ataque y defensa, estamos viviendo como animalitos, o sea, carnales, no somos espirituales. La persona espiritual no tiene por qué defenderse. ¿Qué es lo peor que uno puede responder cuando no se está defendiendo? No sé. Yo con frecuencia le digo a mi hijo, vos, no tengo idea. ¿Cómo? No sé. Y entonces, pues voy a buscar al Señor a ver qué me enseña Él. Pero no hay que defenderse. Piensa, ¿me estoy defendiendo? Si te estás defendiendo, no estás contestando en el Espíritu. Y no tendrás tiempo de pensar lo que vas a contestar. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. ¿Quién es el necio en la Biblia? El que no tiene ningún tipo de sabiduría. Entonces Dios dice, más se puede esperar de la persona que no tiene ninguna sabiduría que de aquel que responde precipitadamente, sin pensar. ¿Esto que voy a decir es correcto? ¿Me estoy defendiendo? ¿Cómo puede afectar a la persona? ¿Es leche y miel? ¿O sencillamente soy como una serpiente agredida que abre la boca y escupe el veneno? Nosotros decidimos. Si somos apresurados en nuestras palabras, nuestro estado es peor que el de un necio. La Biblia no dice nada bueno del necio, pues éste tiene carencia total de sabiduría. Moisés es ejemplo de un hombre que fue apresurado en sus palabras una sola vez. Moisés es ejemplo de un hombre que fue apresurado en sus palabras una sola vez. ¿Y de cuál fue el costo? Moisés es un ejemplo. ¿Cuánto cuesta una respuesta apresurada? Dios le había dicho que fuese delante de los hijos de Israel, póngase delante del pueblo, fue lo que le dijo Dios. Háblele a la roca que lo sigue a ustedes y manará agua. Fue todo lo que Dios le dijo. Pero ¿de dónde venía Moisés? Él no venía solo de recibir esa respuesta de Dios. Él oyó al pueblo murmurar de manera impresionante. Miremos por favor, Números 20 del 7 al 12. Números, veamos esa escena. ¿De dónde venía Moisés? Para que hubiera hecho equivocadamente y respondido apresuradamente. Números, capítulo 20. Vamos desde el verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés y de Aarón. Verso 2, Números 20. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ellos venían de una masacre que Dios obró en ellos por haber buscado un fuego diferente al del Espíritu Santo. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de sementera, o sea, no es un lugar de siembra, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Miren toda la queja que traía el pueblo sobre Moisés. Y esto nos enseña. A veces una mujer está sobre la queja de su marido encima. Hombres que están muy bajo la queja de su mujer. Moisés estaba bajo la presión, era la queja de todo un pueblo. 3 millones de personas quejándose de él por no haber agua. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Hasta ahí van y lo hicieron bien. ¿Tienes problemas duros en la casa? Vaya a buscar al Señor. ¿Eso es lo que hacemos? Pues la pregunta. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció y Jehová dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña, subrayen, hablad a la peña, o sea, a la roca, a la vista de ellos. Esa fue la orden de Dios. Háblele a la roca a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y
a sus bestias. ¿Era fácil el mandato de Dios? Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Dios le ordenó eso? ¿Qué puede suceder cuando estamos presionados por la queja de otros? Hay circunstancias que provocan nuestro espíritu. Te provocan. Es que el tonito que usa, es que las jarritas que me haces, que las palabras que estás poniendo y estás dejándote provocar. Moisés se dejó provocar por las quejas del pueblo. ¿Qué hizo ante la provocación o con esa provocación? Habló precipitadamente. Y lo primero fue la forma en que se dirigió a ellos. Él estaba enojado con esa gente, lo habían provocado. Esta es una lección muy grande, muy interesante. He tenido épocas en que las circunstancias sobre mí me han provocado. Y alguna vez en medio de esas presiones, soñé que buscaba un espacio abierto. Y estando en el espacio abierto, lancé un grito con todo lo que tenía por dentro. Y fui librado de toda la opresión que vivía. Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Moisés incluso se estaba endosando el poder. ¿Será que Aarón y yo haremos? Estaba hablando irónicamente, estaba el hombre mal en su espíritu. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dijo: háblele a la peña. Y él a cambio, ¿qué hizo? Enojado, provocado, irritado, golpeó con la vara 2 veces la peña. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Esa historia en Moisés es absolutamente dramática, porque es quizá como la única mancha que uno ve en la historia de Moisés. Sigamos leyendo. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Nuestra forma de hablar debe santificar a Dios, debe mostrar a un Dios santo. No es que porque esté enojado tengo derecho a hablar de cualquier manera. Por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Y Moisés y Aarón no entraron. ¿Cuánto le costó en el mundo espiritual a Moisés hablar precipitado? Le costó todo lo terreno que le había aspirado. Él entró al reino, pero no entró a la tierra prometida. En el reino está, porque en la transfiguración del Señor, a un lado estaba Moisés y al otro lado estaba Elías, el mayor de los profetas, y Moisés, los 2 más grandes del Antiguo Testamento. Ahí estaban transformados sus cuerpos, como el del Señor Jesucristo. Moisés entró al reino de Dios, pero no entró a la tierra de promesa. ¿Y por qué perdió eso? Por hablar precipitadamente. Dejó que su espíritu fuera provocado. No se dejen provocar. Y si tu espíritu está provocado, vaya al Señor, tírese delante de Él, arrodille y dile: Señor, límpiame, estoy enojado y estoy airado, límpiame antes de salir aquí a hablar. Y Dios va a estar por ti y te va a limpiar. Dios le había dicho que fuese delante de los hijos de Israel, hablase a una roca y manaría agua. Al hacerlo, Moisés estaba tan enojado con los hijos de Israel que les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Entonces, en lugar de hablar a la roca, la golpeó. Este acto de desobediencia, expresado en palabras apresuradas, le costó el privilegio de hacer entrar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Así lo describe el Salmo 106. También le irritaron los hijos de Israel en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu. Por eso es que Dios nos dice a nosotros como papás: no exasperemos a los hijos. ¿Qué es exasperar? Hacer enojar. A veces nos ponemos tan intensos que el muchacho enojado totalmente. ¿Y qué decimos los papás? Uy, qué grosería.
qué patanería, qué altanería. Atrás de eso Dios dice, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquen. Un esposo puede exasperar a una esposa y provocarla. Una esposa puede provocar a un hombre. Un hijo puede provocar a un papá, a una mamá, viceversa. ¿Cuánto necesitamos el corazón nuevo? ¿Cuánto necesitamos ese corazón nuevo? ¿Cuánto necesitamos que el nuevo pacto sea hecho una realidad en nosotros? También le irritaron los hijos de Israel en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Salmo 106, versos 32 y 33. Miremos cómo diagnostican los versos anteriores la situación. Un espíritu provocado nos hace hablar precipitadamente con nuestros labios, y esas palabras dichas sin reflexión previa nos cuestan muchos privilegios y bendiciones. Si Moisés tuvo que pagar ese precio por esa única afirmación precipitada, cuidémonos de no decir cosas precipitadas que nos costarán mucho en la esfera espiritual. ¿Cuántas veces a nivel del hogar? A lo mejor un cónyuge le dice a otro, o le decimos a un hijo, haga lo que le dé la gana. Hablaste precipitadamente, pero algo más, le abriste la puerta entera a Satanás sobre esa persona. ¿Estás enojado? Pare, busque al Señor, póstrese, salga del enojo y vuelva y hable en el Espíritu. Que de tu boca salga leche y miel. Palabras que edifican. La leche es un alimento que edifica, nutre. Es un alimento que no necesita procesarse. La leche y la miel tienen eso en común. No necesitan proceso. Directamente nutren. Que tus palabras no necesiten un proceso allá en la mente de la persona. ¿Qué fue lo que quiso decir? A ver si a fin le caigo, ¿cómo será? ¿Qué fue lo que quiso decir? Oiga, Dios, necesito revelación de lo que le revelaste a él. Grave. No, leche es algo entendible, sencillo, simple, asimilable, que edifica. Y miel, palabras dulces, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Voy a decirlo de esta manera, en mi experiencia, la misericordia es miel y la verdad es leche. ¿No es miel pensar que Dios padece contigo? Compadecerse es padecer con. Dios padece contigo. Dios padece tu enfermedad, Dios padece tu escasez de dinero, Dios padece tu ignorancia, Dios padece tu debilidad, Dios padece juntamente contigo. ¿Eso no es miel? Eso es miel. Para mí es miel. Eso suena muy dulce. ¿Cómo? ¿Tú padeces conmigo? ¿Tú sabes lo que es sentirse débil, impotente, ignorante? ¿Tú sabes qué es eso? Y Dios dice, sí, yo padezco contigo. ¿Eso es miel o no? ¿No es miel para una esposa decirle, estoy contigo? ¿No es miel para un esposo que una mujer le diga, estoy contigo, mijo? Estoy contigo y estaré contigo, mijo. ¿Eso es miel o no? ¿Pero qué es eso? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Miel. ¿Y qué es la verdad? Leche. Entonces Dios está diciendo que tus palabras deben ser palabras que lleven misericordia. Compadécete de ese muchacho que no entiende a Dios. Compadécete. En lugar de estar enojado, decirles, como usted no busca a Dios, como usted, para usted Dios no tiene importancia, como usted es más importante sus amigos, su pues ¿qué más vamos a hacer? Solo estás cosechando lo que sembraste, punto. ¿Hay misericordia en eso? Para nada. Ahí no hay miel. Qué diferente dice el Señor. Qué dura la situación de este muchacho. Sin conocer tus principios, sin tener el temor de Dios, sin conocer la realidad tuya, enfrentando esta vida. Wow, qué duro, Señor, qué duro. Padre, dame compasión para él. Dame el que yo pueda padecer algo de lo que él está padeciendo. O sea, ponerme en sus zapatos. Eso es miel. Ponerme en los zapatos de otro, misericordia, eso es miel. Y que pueda hablarle verdad, leche. Si Moisés hubiera hecho, Señor, qué duro. Este pueblo no te ha podido conocer. Este pueblo no permitió que tu espíritu lo llenara allí en el monte. Este pueblo está en su vieja naturaleza, Señor. Qué duro para ellos.
Este pueblo no te cree que realmente los vayas a llevar. Este pueblo no cree que los vas a suplir. Hubiera sido diferente. La misericordia es miel y la verdad es leche. Y nuestras palabras deben ser miel y leche. Y las sacaremos del estadio, porque Él estará en nosotros. ¿Cómo se logra eso? Con un corazón nuevo. Con un corazón nuevo, que solo Dios puede ponerlo, siempre y cuando le hayamos permitido quitar el viejo corazón. Vamos a orar entonces. Y hagamos una oración al Señor, rindiéndonos para que Él logre estos cambios tan poderosos. Voy a echar mano de la humildad que hay en ustedes y que hay en mí, para pedirles que escuches esta oración si sientes repetirla, porque atiende a tus deseos, a tu interés, y unamos nuestra fe ante Dios y digámosle a Él: Padre nuestro, en esta noche veo la necesidad profunda, urgida, de que el nuevo pacto obre su realidad en mi vida. Padre de gloria, en esta noche acepto el nuevo pacto. Lo quiero. Padre amado, quita de mí el corazón endurecido por el orgullo, por la soberbia, y dame a cambio un corazón de carne que padece con los demás, que pueda llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, reír con los que ríen. Dame un corazón de carne, dame un corazón como el de Jesús, para que de esa manera de mi boca salgan la misericordia, dulce como la miel, y de mi boca salga la verdad, tan edificante como la leche. Padre de gloria, yo soy parte de la novia. Tú me llamaste y yo acepté el llamado. Y hoy te estoy pidiendo, dame el corazón del novio, para que así como Él habla leche y miel, yo hable leche y miel. Te lo pido y te doy gracias. Solo tú me transformas. Solo en tu presencia soy transformado. Solo en tu presencia cambias y quitas el viejo corazón, el corazón adámico, perverso, y pones el corazón del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Tú lo obras con tu poder, y miro a tu poder. El cambio es gigante, pero tú eres el Dios que me das los gigantes, y seré como tú dices que debo ser. Tú harás de mí esa novia que tiene la naturaleza y el carácter del novio.